Y ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a esta ocasión. Y saludo a todos mis compañeros. Diana, Neto, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo ha brillado el sol ahora para ti? Pues estaba brillando, pero ya se nubló. Ah, caray. No te preocupes, es la temporada. Todo tranquilo, sí, muy bien. Sí. Sí. Y detrás del vidrio, botones, niveles, desniveles, como siempre, se encuentra en la pecera el buen maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar hasta sus oídos a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Y pues hoy vamos a hablar acerca de coronas, sencillos, pilones, chiras pelas, a mi tiro si no te mueres, altas como barajas, razas como soldado y más cosas que se puedan aprender, jugar tacón, hoyito, pocito. ¿Qué más jugabas, maestro? Aparte de las canicas y todo eso que decías. Sí. Rayuela. Ok. Jugaste rayuela. ¿Cómo se llama cosita que tenías que aventar una pelotita y atrapar y luego... Matadenas. Matatenas, por ejemplo. Diana. Híjole, me tocó otra generación y aparte niña, pues muñecas. Casitas de té. Sí. Tacita. Bueno, vámonos a Empecemos arrancar. mejor. Vamos a arrancarnos. Y pues sí, hoy vamos a hablar acerca de juguetes y sobre todo de nuestras infancias frustradas. ¿De nuestras qué? Infancias frustradas que teníamos. ¿Tan frustrada estuvo que sin Sí. Francia? Fue en francés. Sí, fíjate que este tema desde cuándo lo teníamos ahí. Creo que Ya. desde la primera temporada estaba... Desde la pendiente. primera temporada estaba pendiente el hablar de los juguetes tradicionales. Y más, yo creo que también a la par de los juguetes, los juegos. Sí, muchos de los juegos. A mí más que juguetes tradicionales, porque realmente juguetes tradicionales, me tocó el valero, poco el valero, más el trompo, el yoyo muy escaso. Bueno, aquí Canicas. quiero hacer una aclaración que estamos hablando de juguetes tradicionales mexicanos, pero en realidad estos no son netamente mexicanos, ¿no? Tienen un origen todavía mucho más antiguo, pero que aquí en México se hacen populares por la manera en cómo eran tan fácil de adquirir o de hacer inclusive, ¿no? Sí. Sí, porque imagínate, yo voy a decir, no, pues de juguetes tradicionales las muñecas. Digo, cuando las muñecas son en todas las partes del mundo, Exacto. ¿no? Pero lo que le da esa connotación tradicional es a lo mejor la forma en que estaba vestida, el nombre de la muñeca, ¿no? Sí, Algo así. los colores. Los colores. Bueno, ¿cómo se dice? El latín, el mexicanizar los juguetes, Ajá. ¿no? Porque sí, realmente, como lo dice David, o sea, todos esos que digo, no netamente son de creación mexicana, ¿no? No, pero No. que sí se hacen tradicionales populares, inclusive a la fecha creo que en muchos lugares ha surgido como ese boom, ¿no? De regresar a ese tipo de juguete por, no sé, por moda, por lo que sea, pero sí teníamos pendiente este tema desde hace mucho, y sobre todo, bien decía Diana, no más que juguetes, también los juegos con los que Crecimos. con los que crecimos. Moatón. Y con los que nos contaron nuestros papás. Aunque Neto, antes de empezar la transmisión, bueno, la grabación, me dijo algo que me hizo sentir un poco vintage. ¿Cómo me dijiste, Sí. Neto? Que todos los juguetes con los que tú jugaste realmente ya son tradicionales. O sea, oigan, ¿qué Ahora, es eso? Para hoy en la actualidad. Soy la más joven del grupo, no digas esas cosas. Pues imagínate por dónde andamos los demás, entonces. Imagínate nosotros. Sí. No, yo creo que, no sé ustedes, pero los juguetes
en este caso vamos a denominar tradicionales, tenían como que esa función de desarrollar habilidades. Ah, sí. Sí. Que quieras o no las desarrollabas. O sea, si querías jugar, tenías que desarrollarlas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, como antes, ¿no? Las canicas, ¿no? Sí. Esa habilidad, si lo vemos desde el punto de vista ya acá muy, muy técnico y científico. Habla el profesor. Esa parte de desarrollo de la psicomotricidad, ¿no? El tener las habilidades de calcular las distancias, de medir, la habilidad de tener la fuerza, de dirigir, todo con la mano, ¿no? Sí. Esa es una parte, y eso es parte de la... Bueno, aparte de la convivencia y del desarrollo de las... Más bien, que te permitía desarrollar habilidades sociales. Ah, ok. Ay, no en mi caso. ¿No? No, en mi casa sí había canicas y mi hermano jugaba canicas, mi hermana también, pero teníamos un problema. Sí. Éramos los únicos que vivíamos ahí. Ah, bueno, pues ya te tocaba perder las canicas. No había con tus hermanos a que las echaran en el mismo bote. No había con quién socializar. Bueno, sí, mis hermanos, ¿no? Pero, oye, digo, realmente mucho tiempo no tuve vecinos, entonces... No crean que tampoco también vivía allá donde el aire da vuelta, ¿verdad? Pero hoy los ermitaños de Metepec. pero sí, por muchos años no tuve vecinos y ya cuando llegaron mis vecinos, pues ya estaba yo más grande, entonces pues ya no jugaba canicas. Ya. Pero sí, o sea, por ejemplo, con mis primos sí recuerdo que también llegábamos a jugar a veces, eso sí, pero yo nunca aprendí a jugar canicas. O sea, no aprendí en el sentido de que no sabía cómo eran los juegos, o sea, qué es lo que tenía que pasar. O sea, fuera del que, pues, mételo en el hoyito, o sea, y ya le pegabas y todo eso. Y porque aparte había canicas, hay canicas de tamaños. O sea, Sí. hay unas más grandes que otras. Las bombochas, Los balines, las agüitas. Ajá. tréboles, ojos de gato, Gato. capolinas. Sí, o sea, a mí no me preguntes nombres y eso porque no, o sea, yo las veía diferentes, pero no sabía. Pero mi hermano sí era así de, a veces, o incluso con mis primos y con, o sea, con otras personas de repente escuchaba eso de que valían, o sea, tenían diferente valor. Sí, ya jugaban por puntaje. Ujú. Las agüitas valen 1, ojo de gato valía 3, tréboles valía 5, y dependiendo también la zona, ¿no? Porque cambiaba el valor. Claro. Pero era por puntaje. bueno, Y lo más que llegué a jugar canicas, pues fue también en las ferias donde aventabas en los tableritos esos, las canicas para que Sí. te dieran un regalo. Sí, que siempre era lo mismo, ¿no? No, que nunca le atinabas al valor, pero te decía, pero le puedo dar de esto. O, por 20 pesos más, llévate lo que quieras. Exacto. No, pero yo de ahí junté como unas cuantas canicas, alcancías jugando en las canicas. Ay, oíste, la tradición, no el inconsciente, se volaba las canicas. No, con no. razón nunca contabas los puntos. Y como le decía, pues ya se llevó una canica por 20 pesos más, le doy su juego de té. Sí, Pero- que esa es otra. Exacto, ¿no? Y bueno, en esta parte también estaba aparte de las canicas, esos juegos de competencia, por ejemplo, el trompo y el yoyo. Sí. Que a mí el yoyo ya me tocó el de plástico, Premier, Sí. Monarca, Jaguar, dependiendo la temporada. Pero trompo todavía sí usé los de madera, los de punta de clavo. Ya, que eran más divertidos, realmente. Sí, Con el más trompo, no, y más peligrosos. y fíjate que con nosotros, yo tuve la fortuna de que con mis tíos sí jugábamos, aunque nos llevaban un buen tanto de edad, ya, bastante. Pero con ellos sí jugábamos trompo, y jugábamos tapa y trompo perdido, ¿no? Y que pues, realmente era donde te convenían los trompos de madera, porque pues perdías con tu trompo, pero no salía partido, ¿no? Ujú. Porque, Exacto. Sí. porque realmente trompo perdido era tirar el otro trompo, y si se podía partir, qué mejor, Sí. ¿no? Entonces, jugamos eso y jugábamos tapa, ¿no? Que era una tapa de zapatos, Sí. voltearla con el trompo, con el golpe, ¿no? Parte de la competencia, pero a mí sí me tocó Sí, esa parte. fíjate que, bueno, la triste realidad es que cuando todavía te toca crecer en una etapa en que tus papás piensan que hay cosas que son para niñas y hay cosas que son para niños, pues yo veía jugar a mis compañeritos trompo, yoyo, y pues yo no jugaba eso, ¿no? Porque pues eso no era para niñas, Ya. pero aprendía, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo veía los programas de Chabelo.
Ah, sí, sobre todo uno tenía que practicar porque Chabelo te iba a pasar a jugar con un trompo. Claro, y yo, por ejemplo, ahí veía los trucos que hacían luego con el yo-yo o el trompo y eso, y yo veía cuando mis compañeros los hacían en la escuela, y pues me llamaba la atención, y fíjate, ya grande alguna vez, con mi sobrino, le compraron un trompo y no sabía cómo lanzarlo, y se enojaba porque no podía. Y en eso le dije, pues mira, creo que se lanza así. En mis tiempos, yo veía que le hacían así, y que enrollo el trompito, que lo lanzo, y que sí, y hasta estaba uno de mis primos ahí ese día, y él llevó su trompo. El caso es que acabé jugando trompo con mi primo, para enseñarle a mi sobrino cómo se jugaba con el trompo. Y luego mi mamá me dijo, ¿y tú dónde aprendiste eso? Yo, pues nomás de ver, porque no me dejaban jugar. Pues me mandó a la escuela, mamá. ¿No? Pero la verdad es que también es esa realidad. Es que no sé si ustedes les tocaron cuando llegaban las ligas justamente eso de Duncan, creo que era la marca, Sí. ¿no? Que hacía torneos en las escuelas y después hacía torneos por zona de los que habían salido y así, ¿no? ¿No les tocó a ustedes? Me tocó, pero realmente, pues no, o sea, los que iban ahí hacían cada truco que decías, no, pues para cuando llegue a ese nivel yo, ¿no? Uh-huh. Nomás me tengo que dedicar a eso. Pues sí, la verdad tengo que dejar la escuela y yo estoy muy chamaco para eso, ¿no? Mis Sí, papás sí, se van sí, a enojar. sí, sí. Y ya después, después del... Porque aparte venía por temporadas, ¿no? Primero el yo-yo, luego el trompo, o al revés, no sé, pero algo así el asunto, ¿no? Sí, venía así, o sea, era trompo, yo-yo, trompo, yo-yo, Ajá. trompo, yo-yo. Y ya después de ahí, otro de los juegos que te decía que a mí me ha tocado, incluso en la escuela, era la rayuela. Sí, En donde, que no, como no teníamos la rayuela, ¿no? Teníamos los botecitos estos de donde nos vendían los helados, los botecitos esos azules. Los chiquitos. vasitos. Los vasitos. Sí. Ok. Pues ese era atinarle, ¿no? ya. Con monedas de $1,000 de Sor Juana. Uy, no, ya confesaste tu edad. Ven como si los juguetes con los que jugábamos Ya ahora son ya son tradicionales. Y lo que jugábamos realmente, mencionas la rayuela, pero de a bote. Sí, de acuerdo. Nosotros en la casa jugábamos rayuela, pero en línea, ¿no? Y alguna vez mi abuelo, por cábula, se llevó la tongolele de la pulquería. Ah, sí. A la casa. Nosotros tenemos una. Que van a decir que es la tongolele. De entrada, ¿quién es tongolele? Ajá. Tongolele era una bebé de hace muchos años. De la época de Tintán. Yo creo que sí. Ajá. Es despampanante, hermosa, que bailaba rumba Era soprano. de una forma. Ah, ¿era soprano? Sí. Yo nunca la escuché cantar. Sí, sí, cantaba bastante bien. Yo nomás la escuché, yo no la escuché. Nomás la vio bailar. Yo nomás la vi bailar y le escuché como andazonaba sus moneditas que traía en su faldita. Sí, Clach, sí. clach, 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 clach. Y por eso el siguiente juego se llamó la tongolele. Por cómo se movía. Por cómo se movía. Era una tablita con un agujero, con una base de resorte. Un resorte que se movía fácilmente. Que el resorte era de colchón. Sí. Entonces, mi abuelo se llevó la tongolele una ocasión por cábula a la casa y nos enseñó a jugar tongolele, que es prácticamente la misma básica que la rayuela, es atinarle al Al hoyito del centro. hoyito del centro de la tabla, pero como la tabla se mueve, es más difícil, ¿no? Ujú. Pero sí nos divertíamos con la tongolele. Fíjate que ahorita que escucho eso, yo me acuerdo mucho de mis papás cuando de repente platican de los juegos que hacían y esto, que si de la tapita, que si la rayuela, que si con las monedas o las piedritas, ¿no? Y pues obviamente, por ejemplo, mis papás, ellos fueron de familias muy numerosas. En ambos casos tuvieron 6 hermanos. Wow. Entonces, pues eran muchos. Como que para que hubiera juguetes para cada uno era complicado. Sí. Entonces, justamente también eso es lo que hacía que pues desarrollaras tu creatividad y buscaras con qué jugar, con lo que No te tenías, aburrías. que no te aburrías, ¿no? Sí, Y porque solamente se aburren los tontos. Y por ejemplo, en mi caso, yo, pues mi hermano es 10 años mayor. Entonces sí jugaba conmigo, pero pues, o sea, ya no igual, ¿no? Y con mi hermana, pues sí, llegábamos a jugar y eso. Pero pues no pasaba de que jugáramos que a la comidita o con los bebés y eso, porque pues era lo que teníamos. Y no desarrollamos tanto esa de juegos, como yo los escucho ahorita a ustedes, que sí las canicas, que sí la rayuela, que el no sé qué. Sin embargo, mi mamá cuando se casó con mi papá, pues algunos de mis tíos todavía eran pequeños. Sí. Y mi mamá desarrolló una habilidad particular con el valero.
Mi mamá es muy buena jugando valero. Wow. ¿No? Incluso en un festival del Día de los Abuelitos en la escuela de mi sobrino, mi mamá se metió a jugar valero. Y mi sobrino dijo, ay, mira, mi abuelita sí sabe jugar, ¿no? Ah, mi abuelita sí era vaga. Porque Exactamente. eso eran juegos de vagos. Sí, y, o sea, y la verdad es que yo, por ejemplo, al valero sí le tenía un buen de miedito porque, pues, aparte, pues uno que no lo enseñaron a jugar. Y no le calculabas luego, y luego era de madera el que teníamos. No, manches, me metí cada trancazo. Es que hay que quitar los dedos. No, deja tú de los dedos. La cara, o sea, por querer verlo, o sea, pues, o sea. Pero ese es el problema de cuando no estás en contacto con esos juegos o con esos juguetes. O sea, Sí. pon ahorita a un niño a que juegue con un valero. No, te voy a decir, ¿y los botones dónde están? Ajá. Y O te por va- ejemplo, No, de entrada te voy a decir, ¿cómo? ¿Es alámbrico todavía? sí. O las tacatacas estas, ¿no? Las bolitas esas con las que... Ah, yo sí me puse morada las manos con esas cosas. Yo me di en la cara también con esas. Con el tacataca. Nunca pasé como de 10 segundos. ¿No? No. Yo sí Oigan, logré algo más, pero pero... hoy yo veo que, por ejemplo, que los juguetes deben estar libres de plomo y que y entiendo las razones médicas y demás de que ahora deba de ser así. Yo masticaba mis luchadores con barniz. Sí, pero ahorita me quedé pensando en las cosas estas, las tacatacas, que más que juguetes parecían armas mortales ahí, no manches. Bueno, es que en realidad surgen de un arma. Sí. O sea, están derivadas, o sea, están basadas en un arma. Que son estas, ¿cómo se llaman? Las... ¿Borlas? Sí, creo que sí. Es que hagas, bueno, en realidad era arma de caza, ¿no? O sea, las hacías girar, las lanzabas y pues, se enredaban. Sí, las borlas. Ujú. Bueno, pero el caso es que pues después las ocupamos como juguetes. Pero sí hay un juguete del que yo me acuerdo mucho y me gustaba. A mí siempre me gustó mucho saltar la cuerda. Ah, ya. La cuerda, o sea, porque con algo tan sencillo te podías divertir tanto. A mí siempre me Con gustó los- mucho saltar la cuerda. Con los tendederos de la casa. Claro. Pero también había unos que eran, era un aro que tenía una extensión y al final tenía una bola Ah, ya. y que tenías que saltar, ¿no? Ah, Sí. aquí ven el pie. Que iba en Un- el pie. Un pie tenía que girar y el Ajá. otro tenía que saltar. Sí, o sea, y ese me encantaba, de verdad. Me creerán que todavía por ahí en mi casa tengo uno arrumbado y lo tengo que encontrar y ese me encantaba jugar con esa cosa y saltar la cuerda. Diana, ¿jugaste el resorte? Fui malísima para eso, siempre me enredaba y nunca podía hacer las vueltas, porque ya ves que con el resorte tenías que irlo subiendo y también hacer vueltas. Sí. Nunca pude. Y en la primaria siempre jugábamos eso y nunca pude. Ya ven que mi coordinación no es buena y nunca he podido jugar el del marinero. Sí. Y tampoco por eso Ah. nunca me salió el del resorte. Porque ya ves que también hay una parte un nivel donde ya incluso lo pisas. El 5, que era a la altura de la cintura y tenías que brincar y pisarlo. Ajá. Y y una vez girar y brincar para caer fuera del resorte y decías, no, pues sí. Ya después del 5 ya venía más papa. Porque ya... Porque llegaba hasta acá arriba, ¿no? Sí. Dando las manos. Ajá, el 6 y el 7 era básicamente brincar y era nomás lograr la altura y ya estabas del otro lado. Pero era lo que hacíamos. Sí. O sea, yo me acuerdo que hasta, de decirlo, íbamos a la papelería a comprar nuestro resorte. Sí, cierto. Si no tenías resorte de algo que sobrara en la casa, ibas a la papelería a conseguir tu resorte para jugar a la hora del recreo. Sí, porque seamos sinceros, en ese eran otras épocas, la verdad. Eso era un juego de mujeres, de niñas. Es que a eso voy, ¿no? O sea, por ejemplo, yo el del resorte, o sea, sí lo sabía, porque yo veía que lo jugábamos, o trataba yo de jugarlo, porque nunca fui buena para esa, digo, nunca he sido buena para la coordinación. Entonces, era eso, o con la cuerda ir saltando, ¿no? Sí. También con las cancioncitas ahí. Bueno, ese de la cuerda, sí me acuerdo, de la de osito, osito, levanta tu patita, osito, osito, baja tu patita. Y realmente ¿Ah, serio? ¿No? ¿Nunca jugaron esa? No, yo nunca la escuché, la del osito. No, bueno, ¿No? nosotros jugábamos osito. Oh, mira. Y jugábamos té, chocolate y café. Era jugabas té, chocolate y café. Y cuando decía hojas y hojas, nada de té, la giraban arriba de ti, o en alto, y tú tenías que agacharte, porque si no venía el riatazo en la cara. Sí. Sopas, perico. Que esa era la otra, o sea... ¿Qué crees que no? Yo no, bueno, no recuerdo las canciones, pero sí sé que muchos juegos
venían acompañadas de canciones. Sí, fíjate que alguna vez en una Navidad, no recuerdo exactamente si fue una Navidad o un Año Nuevo, con mi familia nos fuimos al Parque Sierra Morelos. Ya. Y estaban las hermanas de mi mamá, mis tías, ¿no? Ahí jugando y sacaron un lazo y empezaron a brincar la cuerda, mis tías. Y se empezaron a acordar justamente igual de esas canciones y de que brinca 3 y que ahora que de 2 y que ahora de cojito y así. Y estaban así, ahora que de parejas, ahora que todas en línea y o sea, esa parte de que donde te metías también en grupo a brincar la cuerda, ¿no? Eso era mortal, porque ¿Sí? aunque uno se equivocara. Y me acuerdo mucho que una de mis primas siempre me ha dicho, eso a mí me da un buen de miedo, ¿no? Porque luego te dan en la cara justamente. Y, o sea, pero también ella yo la comprendo porque le tocó crecer también sola, porque pues ya no hubo más primas de esa edad aproximadamente. O sea, primos sí, pero pues eran bien manchados con ella a la hora de jugar ese tipo de juegos, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, yo veía a mis tías como de que empiezan a girar la cuerda y se metían a brincar. Eso no. Y sobre todo, giraban y tenías que entrar y tenías que salir. Ah, sí. Claro, ¿y sabes por qué también? A mí me daba mucho miedo eso, porque yo empecé a usar lentes muy pequeña. Ya. Entonces siempre tenía el miedo de que me tiraran los lentes. Sí, sí. Te causa un cierto resquemor así decirle, órale. Sí, entonces, porque yo veía luego cómo les pegaba en la cara y decía, no manches, no. Pero me acuerdo mucho de esos juegos. De eso Ya. sí, o sea, esos juegos de con las cuerdas, el resorte, estos de las manos que de coordinación y que en la bomba del esquí hay una zapatería, ¿no? Y que girabas y subías manos y eso. O sea, me acuerdo de eso. Ya. O sea, y No, realmente... fíjate, ese de la tienda de la esquina, no me acuerdo. Pues yo tampoco me acuerdo muy bien, ahorita fue así como que un flashazo que tuve de acordarme esas cosas, pero que las jugábamos en la primaria. Fíjate que de infancia, me acuerdo que con mi abuela, era una calle de bajada, entonces justamente juntábamos las avalanchas, y todos los montables infantiles, porque realmente nosotros ya tendríamos que 8 o 10 años, más o menos la edad de mis primos, así, y juntaban los montables para niños de 3 años, las avalanchas, todos esos montables para niños más chicos, y nosotros nos aventábamos en esos. Y era una aventura porque donde te pasaras de cierto punto tenías que frenar porque ya venía la esquina y podría salir un carro sin verlo, cualquier cosa. Entonces acabamos realmente raspados. Y era realmente, como dice David, ¿no? El generar esas interacciones sociales, el decir, pues ahora todos somos tapaderas y uno va bien madreado, ¿eh? Sí. No, ahora si uno va todo raspado, pues no sé qué le pasó. Nadie raja. Nadie dice nada. Claro, o sea, por ejemplo, en casa de mi abuelita había una avalancha que era de mis tíos. Y yo siempre tenía la maña de meter las manos, o sea, pues yo me agarraba de la avalancha, pero metía las manos abajo. Sí. Se agarra del volante, Diana. Ya sé, pero pues es que, bueno, o sea, también eso lo jugaba con mis tíos y mis primos, o sea, entonces era así como que me daba miedo porque pues como me empujaban, entonces pues yo me quería agarrar del volante, pero a la hora de sentir la velocidad, pues mi reacción era, o sea, detenerme para no salir volando. No, siempre acababa con los dedos raspados. Y obvio mi abuelita me regañaba y siempre me decía, ya ves por andar de machorra. Que esa era la otra, ¿no? O sea, y yo escucho a mi hermano, porque mi hermano su infancia la desarrolló con muchos parientes de su edad. Muchos parientes, o sea, o muy cercanos de edad, Sí. donde ahora ya son los Con tíos y muchos eso, alcahuetes y son sacadores. ¿no? Y por ejemplo, o sea, dice, jugaban bote pateado, Ya. ¿no? Mi hermano acabó descalabrado jugando No, bote pateado. Le metió la cabecita. Sí, sí. Y quiso hacer, ahí una jugada de fútbol a la hora del bote pateado y metió la cabeza y con el filo del bote le abrieron la cabeza. Porque Sí. no sé si ustedes lo jugaron, pero digo, en últimas fechas era con la botella, no ni de plástico, No, ¿no? ya. Pero eran botes de lámina, Ajá. Sí, ¿eh? ¿no? Que los habían abierto con un abrelatas que dejaba todos los filos. Sí, con toda la rebaba ahí. Sí. No, allí te jugabas Todo oxidado. te jugabas el todo por el todo, la apuesta de los refrescos y el tétanos incluido, cabrón. Sí, sí, o sea, te digo, yo escucho a mi hermano platicar esas cosas y pues, o sea, y el bote pateado pues incluía esconderse y demás, pues obvio era convivencia. Las escondidillas. Ah, sí, a mí siempre me gustó jugar escondidillas, pero luego era maldosa con uno de mis primos, porque en casa de mi abuelita tenían animales, tenían becerros.
Entonces yo me iba a meter ahí donde estaban los becerros. Ahí me escondía. Y como a mi primo le daban miedo, luego me decía, ay, ya ganaste, ya salte, ¿no? No voy a buscarte ahí. O sea, entonces si era maldosa en ese sentido. Ay, y ahora me quejo de que no tenía con quién jugar, ya entendí. Fíjate. ¿No? Donde estaban las escondidillas, estaba ay, se me fue. Las traes, No, los encantados. No, meterse a los remolinos. ¿Nunca se metieron a los remolinos? ¿A los remolinos? ¿Cuáles remolinos? Pues los que se hacen en las milpas. Ay, no. No, a mí me decían que no, porque te llevaban los chaneques o los duendes. Los otros sí. No, a mí mi mamá me enseñó que cuando venía el remolino tenía que poner mis manitas en forma de cruz y decir, cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. Nosotros sí en varias ocasiones hacían los remolinos en las milpas, ya en esta época que ya todos empezaban a cosechar. A cosechar. Ya ves que hacían los montones con las arcinas y demás. Y quedaba Sí. la milpa pelona, ¿no? Sí. Entonces se venían los remolinos y sí nos gustaba meternos al remolino. Salías todo rasguñado, ¿no? Por la basura. Sí, porque que toda llevaba. la basura que arrastra, Sí. sobre todo que arrastraba zacate Sí. y guacahuites, Guacahuites. guacahuites que son mucho más ligeros y más filosos. Y más. Sí. Entonces sí nos gustaba meternos ahí y hacíamos junto con en esa época los papalotes. Pero los papalotes los hacíamos de costales. Sí. Entonces prácticamente surfeabas en la milpa. Sí, porque levantar el costal está duro, cabrón. Sí, bueno, no sé antes, pero bueno, obviamente estaba más despoblado por estos lares y se levantaban pues más fuertes las rachas de viento, ¿no? Entonces sí alcanzaba a levantar el papalote de bien. costal. De hecho, para toda aquella la gente, pues ya vamos a sonar viejos, pero antes de aquí sí había tornados, había tornados básicamente tanto con agua y secos, ¿no? Sí. Entonces, era muy común decir, aquí no le dicen tornados, le decían colas. Colas. Ah, sí, exacto, sí. Entonces, Sí, o sea, y por ejemplo, también el hecho de que pudieras salir a jugar cuando estaba lloviendo, bueno, a lo mejor no cuando estaba lloviendo, pero cuando terminaba de llover, y que te pudieras meter a brincar a los charcos sin problema, aunque alguna vez Neto me regañó por brincar en un charco. ves que vas salpicando a todos. Mójate tú nada más, Diana. Pero es que era bien divertido meterse a jugar a los charcos o echar ahí los barquitos al Es que charco. Los de papel. Los de papel. De hecho, es lo que iba a mencionar ahorita. Nosotros, bueno, aquí en la casa, el frente, pues siempre fue una calle de bastante agua. De hecho, es donde pasaba la avenida, Anteriormente conocido como el Arenal. el Arenal. Y realmente, ya cuando nosotros estábamos aquí, ya habían entubado toda esa avenida, toda esa agua. Pero aún así, La en pendiente quedó. La pendiente quedó, la calle quedó. Y cuando llovía, realmente sí se hacía un arroyo en la orillita. Y nosotros salíamos a echar barquitos Ujú. ahí a que se perdieran. A que se perdieran, porque realmente, pues, sí era bastante el agua que corría. Sí. Entonces, una vez se acababan por mojar, o la misma corriente los arrastraba rápido. Sí, o jugar a aventar piedras y hacer ondas en los charcos. Los patitos, ¿no? Los Los patitos. patitos. Papitos, Ajá. claro. Bueno, Patitos. yo les decía zapitos. Sí, era así. O sea, y era así de a ver ¿a dónde llega tu piedra, no? ¿Cuál llega más lejos? ¿Cuál llega más, o sea, genera más onda, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál hacía su charquito más grande y todo eso? Pues era con lo que no, o sea, no porque no tuviéramos juguetes. Porque la verdad es que, por ejemplo, en la casa nunca nos faltaron los juguetes. He de decir que fui una niña muy afortunada porque siempre los Reyes Magos me trajeron algo. Que aparte eran los juguetes que más esperabas. Sí, a mí Porque siempre era me trajeron mi Joe. los que te No es tenía que cierto. durar todo el año. Sí, ¿Por qué ya no sea- nos andaban comprando juguetes a cada rato? No, creo que nada más era o Navidad. ¡Oh! Dijiste la palabra clave. ¡Oh! O Era o Navidad o Reyes Magos. Sí, exacto. Sí, porque hasta eso en nuestro cumpleaños, si nos llegaban a regalar algo, era ropa. ¿Había regalos en tu cumpleaños? Sí. A veces. Bueno, en mi casa siempre ha sido el pastelito y ya, ¿no? O sea, Sí. hasta ahí. Párale de contar. Bueno, ya Pero, eso- pero realmente, o sea, no éramos de esos niños que nos compraban juguetes a cada rato. No, realmente no existía Pero todo eso. aparte no sé ustedes, pero muchos de los juguetes que se llegaban a anunciar en televisión, aparte de que eran caros, Necesitaban ¿no? pilas. Necesitaban pilas. Ah, sí. Y se consumían las baterías de volada. Ah, sí. Sí. Sí, ya lo único que sí nosotros rescatamos porque no se acababan las pilas rápido fue un Tetrix. Ah, Ah, esos de fíjate. 99 juegos. Ujú. Sí. Fue lo único que
que rescatamos y lo que utilizamos con pilas. De ahí en fuera eran pelotas. Sí, porque también era eso era lo más común, ¿no? O sea, tener en casa juguetes que no requirieran de pilas. Por ejemplo, lo que dices tú ahorita de los luchadores. Yo como tal no tuve luchadores, pero en mis tiempos estaba de moda los Caballeros del Zodiaco. Y tenía Caballeros del Zodiaco, de esos de plástico que se veían como transparentosos y que eran de un solo color. Ah, ya. Ajá. Pero tenía mis Caballeros del Zodiaco. Como los que después sacaron de Goku, ¿no? Ajá. O bien, Así como los Yelocos. yo fui de esa generación en que surgieron los tazos. Bueno, que te dije que los tazos es una adaptación del juego de moneda, ¿no? De los volteos de moneda. Sí. Pero con mi hermano juntamos una caja de zapatos de tazos de los Looney Tunes. Oh, joder. Sí, Es que- después eso de los tazos se volvió un negociazo, por así decirlo. Ahora ya son coleccionables, ¿no? Sí, Deja tú fíjate. que sean coleccionables, un montón de juegos que se empezaron a generar porque ves que salieron los normalitos, ¿no? Ajá. Y Sí. después los reforzados, y después los brillosos. Y los después- metálicos, los y no sé qué metálicos. show. los transparentes, y Los después cromáticos. los que girabas, ¿no? Y los como pirinola, por ejemplo, ¿no? Sí. Más que eso es otro juego. Pirinola. Sí. Ujú. Entonces, y aparte después los personajes, ¿no? Los Looney Tunes, después creo que hasta de superhéroes hubo, ¿no? Sí. Sí. Porque también es un gran comercial. Compre las auténticas pirinolas 24 notas. Son horas y horas de aventura y diversión. No, pero la pirinola también ha sido... O sea, yo me acuerdo que en casa de mi abuelita tenían una de madera. Sí. Grandota. Grandes, Ajá. grandes. Grandes. Sí. No, acá nosotros teníamos Pero ¿con una qué chica. apostaban? Nosotros empezamos a apostar con maicitos porque Exacto. había maíz en la casa. ¿Frijolitos? Sí. Nosotros igual con maíz, pero acá había cacahuacincle o negro, ¿no? Entonces Ya. el cacahuacincle, pues como está más llenito, pues valía más. Vale, doble. Sí. No, acá sí teníamos que tenerle un tope porque sí, no eran las 11 de la noche y nosotros jugando todavía. Y ya para nosotros era desvelarnos de chamacos. Fíjate que un año nuevo en casa de uno de mis tíos sacaron la pirinola, el dominó, el serpientes y escaleras. Ay, sí. O sea, sacaron así la lotería y todo eso. O sea, diferentes juegos de mesa, por así decirlo, de los de antes. Sí. ¿No? Y yo ya ni me acordaba cómo se jugaba el de serpientes y escaleras, sino porque una de mis tías me dijo, ay, se juega así, mira, si llegas a la colita de la serpiente tienes que bajar, pero si llegas a la cabeza subes, o si encuentras la escalera subes, ¿no? Y así, o sea, pero si llegas a tal número te regresas, y ya no me acordaba de cómo era ese. Ya. Pero recuerdo que sí, en mi infancia, pues claro que lo jugué. En mi casa había serpientes y escaleras, había damas chinas, había un Damas turista chinas. mundial. Aquí en mi casa llegó. Turista mundial. Bueno, teníamos esos cartones de serpientes escaleras del juego de la Oca y demás. Y había un juego que nunca supe jugar. Que ¿El era coyote y las gallinas? El coyote y las gallinas. Ah, pues ese se juega muy fácil. En el coyote y las gallinas, se supone que si tú eres coyote te tienes que comer a todas las gallinas brincándolas. Tienes que brincar su casilla hasta la siguiente, o sea, tendrías que Pero avanzar. la siguiente tendría que estar libre. Sí, Ah, ok. si no, no podías comértela. Entonces, era complicado ganar como gallina porque, pues normalmente el coyote lleva de las de ganar, pero sí se podía ganar, ¿eh? Únicamente le podías ganar al coyote acorralándolo o aventándolo al pozo. Ah, sí, es cierto, había un pozo. Había pozo, Sí, es cierto. Sí. había pozo y había Creo que en un día de estos vamos a tener que hacer un en vivo jugando ese tipo de juegos. Sí. Sí, de hecho. tendremos que invitar a más gente para que podamos hacer esos juegos. No vamos a invitar a niños para ganarles. Bueno, sí, porque ya luego ni pero no, luego aprenden rápido y te dan la vuelta. Pero sí, yo creo que entre nuestros juegos y nuestros juguetes tradicionales, sí está todos esos tableros que había de juegos de mesa también. Sí. Y hace rato me acordé porque justamente en la mañana vimos una escena de un pequeño que creo que descubrió cómo juega, es el juego de las tablitas esas que nunca dejan de caer, Ah, Ah, ¿no? ya. Que las descubrió y estaba fascinado. Sí, dijo, esto es cosa de magia o, Y yo me, o algo así. Sí, yo me acuerdo de esas tablitas que llegó un momento en que así no se les fuera a torcer el listón que las une, porque ya. Ya no avanzaban. Uno quedaba colgado, uno de los bloquecitos de madera quedaba colgado y ya. Párale de contar, ya se quedó ahí el juego. Ya nunca jamás funcionó. Sí, ya lo descompusiste. Eso y estos plastiquitos que con los que juegas a aventarlos, no sé, no me acuerdo cómo se llaman, son unos espirales.
Ah, los resortillos. Los resortes, resortes. ¿sí? Y que son de colores y toda la cosa, ¿no? Yo no Que, pude jugar con ellos. que igual, o sea, nomás se te enredaba un lado o se te torcía uno de los aros. Párale de contar a la cosa esa, ¿no? Sí, bueno, es que realmente ahora los he visto, pero ya son muy cortos. Porque antes me recuerdo que sí podías avanzar de mano en mano con los resortes, así como si fuera escalera, lo tenías que ir avanzando así. Pero hasta ahí yo supe jugar, no más. Sí, yo la verdad es que también nunca supe hacer un gran juego con esas cosas, pero me divertía el hecho de poderlas manipular y ver cómo se movían. Eso siempre me gustó, ¿no? Pero igual, o sea, se torcía un arito y ya. Sabes también, no sé si cuenta ya como juguete tradicional, pero también me divertía bastante. El falso helado que aventaba la pelota. El falso helado. Ajá, esos que te... Que realmente, si quieren echarse un chapuzón, bueno, nosotros, sí nos compraban juguetes en medio del año, pero tenías En que las portarte fiestas. bien. Y tenía que ser fiesta porque llegara el algodonero Así sí. con sus algodones llenos de juguetes. No, Ajá, sí es cierto. Ya ese barquillo de plástico con su esponja en forma de helado. Sí, sí, sí. Con el que te puedes surtir al que te caía gordo. Ciertamente. Donde venían también la manita pegajosa. Ajá. Épale, Sí, fíjate, en la boda de uno de mis tíos, el algodonero llegó y mi padrino fue y me compró mi helado falso ese y me andaba surtiendo a todo mundo en la fiesta. ¿No se acuerdan que en la boda de una amiga mía, de hace muchos años, empezamos a jugar unos pescaditos? Sí, ¿dónde están los pescaditos? Sí. No sé. Sí, porque también luego vendían así, ya más sofisticados los jueguitos, ya de cuerda. De cuerda. Sí, ajá. no Sí. somos tan viejos, De cuerda y tenías que pescar, ahora sí, valga la redundancia, a los pececitos, pescaditos, Sí. que tenían Sí. un imán, la caña y el pececito tenían imanes, y entonces los tenías que ir pescando, ¿no? Ay. Sí, la abrían y cerraban su boquita. Esos o los jueguitos es que traían botones para que generaras que tenía aire agüita. y que tenían agüita. O sea, Sí. yo uno lo tuve hasta que se secó, literal. O sea, pero me encantaba ese juego, o sea, me encantaba meter los aritos en Sí, porque aparte podías... Bueno, yo en esos juegos lo que hacía era... Primero, pues meterlos todos como iba, ¿no? Y después dije, no, color por color. Y después, no, esos colores en un lado y esos en otro. Y era más complicado todavía. Sí, tal vez yo nunca llegué a esas manías. Eso es de gente enferma, Mari. Pero sí me gustaban mucho esos jueguitos, o sea, me gustaba mucho poder entretenerme con eso. O de esos... Había la pelotita donde venía el campo de fútbol. Ah, sí, con un... Con un que balín. más bien era un imán, ¿no? No, era como... Un balín. Era un balín y que era una cosita planita, o sea, que si hoy vemos un teléfono, Era de ese Ah, tamaño. más o menos era ese tamaño. Pero tienes que jugar entre dos, ¿no? Entonces Ajá. te ponías uno de cada lado y tú tienes que meterle gol. Pero Sí. tenía como una especie de laberinto interno donde tenía que ir jugando El balín. el balón. Ajá. Del que me recuerdo en esos de los algodones. Es un rompecabezas numérico. Oh, cierto. Ah, que tenía Del 1 al 15. 15. No. Así que Aquí eran el unos 15. cuadritos. Sí, porque es una formación de 4x4. Sí. Sí. Esos que tenías que ir desplazando los números para hacer diferentes formaciones, que eran creo que 16, Ajá, 15 números, 16 espacios. Ajá. Y que atrás de los numeritos venían todos los, Las formas. las Ajá. formas. Ese me encantaba, hasta que un día lo tiré y se rompió. Y de ahí se le acabó el amor por el juguete. No, Vendían más, ya nada. no, es que ya no volví a encontrar uno de esos. Es Ah, que ok. justamente no sé por qué, pero solo en las fiestas con los algodoneros. Los encontrabas. esos Sí. Y me acuerdo mucho de él porque era color vino. con blanco. No, era todo color vino y los números estaban pintados en color dorado. Ese me lo compraron en una fiesta de pueblo, así de las fiestas de los barrios. Sí, En las canicas me lo gané. ya. Ese me acuerdo mucho. O sea, me acuerdo mucho y me gustaba porque aparte, pues, o sea, es que sí tenías que desarrollar ahí tus habilidades para mover los cuadritos esos. Sí, ponerlos en orden y No, todo sobre eso. todo tu capacidad de estrategia. De logística. Sí. Sí, De y- planeación a futuro. ¿Qué movimiento tengo que hacer para que llegue hasta acá? Bueno, Sí. pero ese me gustaba mucho, o sea, de verdad. ¿No? Y así fue. O los memoramas. Ándale. Los rompecabezas. Nunca he sido buena para los rompecabezas. Yo Nosotros nunca- armamos en la casa uno de 1500 piezas. Ójale. Más bien, sobre todo tenían una mesa que no ocupaban. Exacto, imagínate dónde iban a Un pedazo poderlo de hacer. mesa que no ocupábamos.
No, Sí, no. los rompecabezas no fueron nunca lo mío. Así, o sea, ese tipo de rompecabezas de ir armando pieza por pieza, no. Yo el rompecabezas más grande que armé fue de 200 piezas. Pero tengo una Y amiga, dije, wow. tengo una amiga que le gusta mucho los rompecabezas, Mirna. Si algún día armas un rompecabezas, invítame a ver cómo lo haces. Ahí empecé. De verdad, no ha venido aquí al podcast, hay que invitarlo. Esta es una invitación especial. Solicitamos su apoyo para encontrar a la señorita Mirna y se reporte a esta cabina de audio. Conste, ya quedó la invitación hecha y ya está en público. Pero sí, o sea, entonces ese tipo de cosas, porque finalmente jugábamos en la escuela, por ejemplo, los atrapados, los congelados, las estatuas de marfil, ¿no? Ah, las tortas de Sí, marfil. las 1, 2 y 3, cebollitas, así. o las Que se cazuelitas, mueva ese la donde X te... Con su prima la lombriz. Las cazuelitas, ese donde te ponías en cunclillas y ponías tus manos Sí. atrás de tus rodillas y presionabas para que te cargaran y Ah, hasta ya. que se rompiera la cazuelita. Ajá. Ah. Ah, ya. No, a mi prima le prohibieron jugar a las cebollitas. ¿Por qué? Dijo, tú ya no juegas. No, pues es que las cebollitas no, se encebolló. Tuvo retoños la cebolla. Sí, esa cebolla sí germinó. Bueno, pero jugábamos ese tipo de juegos también de rondas, ¿no? Que si el lobo, Ah, el pastel partido. La rueda de San Miguel. Sí, pero el pastel partido, una vez, fíjense, un año nuevo sí ahí con mis tíos nos pusimos a jugar pastel partido, casi necesitábamos tanques de oxígeno al final, pero me dio mucha Pero es risa. que después de la cena, la desvelada, todavía se ponen a jugar, pues no. Oh, Pues pues sí. es que era para empezar el año muy divertidos. Oye, también muy parecido a pastel partido. Pato ganso. Pato ganso. Ajá, Ey, sí, Ese sí no lo jugué, yo jugué pastel partido. Y la rueda de San Miguel. sí. sí. Yo jugaba eso, otros donde te tenían que estirar, o sea, te jalaban, pero no recuerdo cómo se llamaba ese juego. Con razón nadie quería jugar contigo, Diana. No, o sea, es que era un juego donde todos, o sea, los poníamos... Ah, pues eran las cebollitas, sí, Sí, cierto. eran las cebollitas. Eran las cebollitas. O los listones. El Sí. de yo quiero un listón, ¿de qué color? ¿No? Sí. Y salías corriendo y te tenían que atrapar. Ey, Fíjate. ¿Qué muchos cosas? juegos. Sí, Bueno. porque juguetes, así que digas, tuvimos un montón. Pues no, No. solamente los de los algodones. Sí, y yo los como... de los Reyes Sí, Magos. y como niña, pues siempre tuve que las tacitas, las muñecas. Esas tacitas hechas de aluminio económico o si no de No, de los mismos botes de chiles. Sí, de los mismos botes de chiles, ahí hacían más ollitas para que jugaran las niñas. Y cuando iban al Tonatico, no faltaba que te trajeran tu muñeca de barro. No, me tocó nacer. No, pues a ti no te iban a traer No. muñeca de barro. No, a mí no me trajeron ninguna de esas. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de seguir hablando más de nuestros juegos tradicionales y nuestros juguetes. Sí, y sabe. Bueno, y recuerden que estos podcasts llegan hasta ustedes gracias a Notas con sabor. el deleite al paladar de su boca. Y bueno, nada más recordar y a propósito de que estábamos hablando de juguetes es porque si usted va a regalar un juguete en próximas fechas, Sí, piénselo compre la bien. pirinola 24 notas. Sí, no, ojalá la tuviéramos y si estás haciendo comercial ahora la vas a hacer, ¿eh? No, recuerde que el juguete más que ser un medio para que el niño no lo moleste, regala experiencia. claro, tiene que ser un motivo para recordar. Sí, regale un juguete con que se pelee con sus vecinos. Regale experiencias, fomente habilidades psicomotrices y fomente La sana convivencia. Sí, la sana convivencia. No, pero aparte de las artesanías mexicanas. Ah, sí, claro. Hay que apoyar a los productores nacionales y Y extranjeros no. no, extranjeros, ¿no? Ah, y yo no, es cierto. Hay que Sí, aprovechar. bueno, todos aquellos que son productores que generen a formas locales Claro. y sobre todo más a formas independientes, apóyenlos, porque a lo mejor encuentra un juguete extranjero que está chido. A lo mejor un juguete que no sabe cómo jugarlo. Sí. Exacto. Y también promovamos un consumo sustentable de juguetes, porque a veces también acaban en la basura y si requieren de algún tipo de batería y todo, pues también a veces desafortunadamente las baterías terminan en la basura. Es más, Entonces, esto no es comercial, pero recuerden lo que dicen todas aquellas campañas donde recolectan juguetes para niños, ¿no? De escasos recursos. Juguetes que no tengan pilas y que puedan utilizarse en cualquier lugar. Así que pues esa es nuestra misma recomendación. Nos vemos, adiós y sigan disfrutando de sus juguetes. adiós. Nos vemos. Adiós.